Hoy tengo a Noa, que es especialista en fisioterapia, especialista particularmente en traumatología y estética. Bienvenida, Noa. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a hablar del bruxismo, que afecta al 70% de la población, es decir, 7 de cada 10 personas padecen este problema. Noa nos va a contar un poco y nos va a dar algunos tips, nos va a dar algunos consejos para poder disminuir, reducir y sobre todo cómo se trata este problema desde el punto y desde el campo de la fisioterapia. Es un tema importante que dar a conocer y aunque los profesionales lo conocen, creo que a veces estamos un poco desconectados unos de otros. Entonces, un poco para unir un poco la información también a los pacientes, claro. Vamos a hablar del tema que cada vez está más relacionado con la fisioterapia, la mandíbula. Vamos a hablar del dolor, ¿vale? Que es algo, es un síntoma muy común. Pacientes que yo creo que acuden a tu consulta con este primer síntoma. ¿Cuáles son los síntomas, cuéntanos, Noa, con los que la gente acude y pide ayuda? Vale, bueno, estamos dentro de la fisioterapia, que es un campo muy amplio, y hablamos del bruxismo, ¿no? Y entonces el bruxismo como patología, que es multifactorial, normalmente engloba siempre con dolor, obviamente, ¿no? Entonces nosotros, los fisioterapeutas, trabajamos toda esa parte que es neuromodular un poco ese dolor. El trasfondo del bruxismo... ¿Dónde el paciente siente dolor generalmente? ¿En qué zonas La verdad es que el paciente puede ser un poco variado, pero normalmente o hay mucho síntoma en la ATM, incluso a veces con dificultad para poder deglutir, comer o abrir la boca, o tiene un dolor generalizado a nivel cervical, ¿no? A veces es muy extenso. Puede tener migrañas y dolor a nivel facial también. Y bueno, pues puede variar un poco, siempre termina el dolor un poco más alto en una zona que en otra, pero bueno, es variable, sí. Es lo que suele ocurrir aquí con nosotros en la clínica. El paciente con un problema de bruxismo, aparte que nosotros lo detectamos clínicamente por los desgastes de los dientes, que eso es evidente, pero claro, el paciente se queja mucho a nivel de la articulación temporomandibular, siente mucha rigidez a nivel de los músculos del ATM, también presenta dolor a nivel cervical, de la espalda, del cuello. Yo creo que va un poco relacionado en todo, ¿verdad? Lo que pasa es que normalmente el paciente bruxista, como otras patologías que tratamos los fisios, suelen ser procesos de larga evolución. Quiero decir, puede ser que un niño en la infancia pues no tiene por qué tener un problema oclusal, o sí, pero puede tener pues una personalidad característica, ser un poco pues nervioso de más, y entonces esas cosas desde la infancia se van proyectando en la adultez. Exacto. Es verdad que normalmente el paciente muy bruxista tiene antecedentes desde la infancia, que antes no sabíamos o yo creo que tampoco se abarcaba desde otras disciplinas, ¿no? Entonces suele ser un paciente que está muy bien tratado a nivel odontológico, porque hacéis un trabajo muy importante, pero falta muchas veces esa parte de neuromodular el tejido muscular a nivel miofascial cervical e interescapular, y sobre todo integrar el proceso en la vida del paciente, que no saben cómo mantener ese proceso, porque la gente a veces no hace su trabajo personal en esto. No, perdóname, ¿cómo detecto yo, por ejemplo, que mi hija, que tiene 8 años, es bruxista? ¿Cómo lo puedo detectar? Hombre, como a nivel odontológico está claro que por los desgastes, claro, sí, pero no siempre ocurre, o sea, a nivel a lo mejor de temprana edad, los desgastes a lo mejor son mínimos. Los niños normalmente no viven muy conectados con su cuerpo porque son niños, pero se les puede enseñar desde la infancia a un poco ese conocimiento de nuestro cuerpo, incluso cuando es el ejercicio. Entonces, sí que hay niños que a veces dicen, es que me duele la cabeza, mamá, o es que me duele un poco aquí, pero no solemos a veces tampoco darle tanta importancia. Claro, porque hay muchos prototipos de niños, unos que se quejan mucho, otros que no se quejan nada. Quizás ir al fisioterapeuta incluso cuando son niños, que yo tengo, no con recurrencia, pero como consulta. Como una consulta. Yo siempre enfoco esas consultas de conocimiento del niño de su propio control corporal, por decirlo de alguna manera, adaptado a su edad, ¿no? Y yo les hago preguntas muy básicas, ellos se van dando cuenta, pues es verdad que yo a veces me levanto con tensión cuando duermo porque aprieto un muñequito, imagínate, con la mano. Y entonces creo que es difícil para un padre saber, pero
el fisio sí tiene esa labor de ayudar a descifrar a nivel corporal cosas muy sencillas que le van a ayudar a ese niño en la adultez a prevenir muchísimas patologías, ¿no? Claro, como eso ocurre es... con una rodilla. Es que nos olvidamos de la cara como si fuera otra parte de, Claro, aparte de nuestro también cuerpo. es la articulación muy importante. Sí. Y bueno, ese es en el caso de los niños, pero en el caso de los adultos, ¿cómo llegan? O sea, ¿con qué frecuencia? ¿Cuál es el síntoma más, o sea, más importante? La gente viene muy mal, viene con mucho dolor mandibular, mucho dolor en la cara, con un patrón emocional de estar ya no puedo más, y llegan demasiado tarde, la verdad. Es verdad que luego el efecto es muy rápido en la mejoría, afortunadamente, porque el tejido muscular se modula fácil. ¿Cuánto sueles tardar, por lo menos, para poder recuperarte o sentirte un poco mejor, aliviado? La verdad es que pronto. ¿Cuántas sesiones de tratamiento? La verdad es que depende de los pacientes, pero voy a poner una media para que la gente por lo se menos pueda, lo intente. claro. Sí, 3 sesiones por lo Tres menos. sesiones, 3 sesiones. okay. Te puedo poner un ejemplo. Hace 15 días vino una chica que llevaba 2 días sin comer. Me parece un caso brutal. ¿Sí? Con un dolor no abría la mandíbula, o sea, no había Madre manera. mía. Y tenía la mandíbula bloqueada, ¿no? Totalmente, sí. Wow. Pero a nivel emocional ella se encontraba en un estado bastante mal por otras cosas del pasado, pero estaba todo ahí junto y dije yo, a ver si la saco adelante. La sacamos adelante en 2 horas. La verdad es que ya pude abrir la boca, comió al día siguiente y ha venido 2 veces más. Hemos estabilizado. A partir de ahí, educar al paciente, como cuando uno va a entrenar, en qué tiene que hacer. Es muy importante porque igual que hay gente que después no pone la férula, aunque se lo digáis, claro. hay gente que no atiende a esos tics de que el cuerpo te está avisando. Y eso es el problema, que el proceso vuelve a empezar, pasa X meses y olvidamos que el cuerpo hay que mantenerlo toda la vida. Exacto. Para que podáis entender un poco, el problema de bruxismo es un problema que al final se ve reflejado en problemas de la articulación, se ve reflejado en los dientes, se ve reflejado también en el estado de ánimo del paciente. Entonces, ¿esto qué significa? Que el tratamiento no es solamente de un especialista, el tratamiento tiene que ser de muchos especialistas. En este caso, nosotros hacemos nuestra parte, por eso trabajamos con derivaciones, ¿verdad? Hacemos nuestra parte, lo que nos compete a nosotros, todo lo que es la parte dental, ¿vale? Y vosotros hacéis toda la parte muscular, ¿vale? Y luego también tú recomendarías o has recomendado a algún paciente al psicólogo, por ejemplo, para que lo pueda ayudar. Sí que es verdad que yo creo que también te pasará a ti en consulta, de tantos años viendo pacientes, tú desarrollas una habilidad para ver, a nivel emocional tienes habilidades, ¿no? Y ves cositas, ¿no? Entonces, sí, hay pacientes que incluso sea bruxismo o no, yo les aconsejo una consulta porque detrás de eso puede haber un trauma, no tiene que ser un trauma severo, pero un trauma pues de la infancia, no resuelto, muchas cosas. Luego puede haber un estrés de la vida, nada más, pero aquí es muy importante en el bruxismo, sobre todo el tratamiento del profesional y la gestión que el paciente tiene que hacer y que nosotros le ayudamos y que a veces el paciente no nos quiere hacer mucho caso, pero es muy importante la gestión. ¿Y también sueles recomendar algún medicamento o complementar el tratamiento con algún antiinflamatorio tal? La verdad es que nosotros como fisioterapeutas no podemos pautar receta médica de antiinflamatorio, pero podemos aconsejar. O sea, si el paciente no es alérgico, solo en casos donde... Aquí hay una cosa, el bruxismo puede ser de muy larga evolución y puedes tener un paciente bruxista que tenga una neuralgia del trigémino con un dolor en el ojo. O sea, puedes tener una combinación de muchos. Sí. Entonces, cuando yo tenía un paciente de ese extremo es que vengo porque me duele el ojo. No, o sea, vamos a ver, aquí que hay de todo. Entonces, ahí la combinación es un poco farmacológica, a lo mejor unos días, o a lo mejor depende de cómo esté esa neuralgia del trigémino, puede ser de unos meses. Fisioterapia sí o sí. O por supuesto odontología, detrás de ese tipo de bruxismos que generan esas patologías tan bestias hay que ir al psicólogo, porque suelen ser personalidades muy características y además entra por la consulta y ya lo ves. Entonces, y ya ahí, se nota. Sí. Yo personalmente, que aquí a lo mejor me paro mucho, pero a veces es demasiada información para el paciente. Entonces yo lo que intento es organizárselo. Claro. Prioridades, ¿no? Entonces vamos al odontólogo, vamos al médico y fisio cuando puedas, poco a poco, con 3 te estabilizo y luego ya veremos, para que no tengas que venir demasiado. Y después, aunque yo ahí me metería al principio el psicólogo, a la gente a veces, cuando tú puedas, pero cuando estés
te encuentres mejor físicamente para hacer una intervención emocional, que es dura y que las intervenciones emocionales alteran nuestro cuerpo. Entonces, regular un poco. Y para eso. hacernos un poquito la idea, ¿qué tratamientos suelen hacer? O sea, claro, físicos, sí, fisioterapia. exactamente. Bueno, es verdad que ¿Es muy doloroso? No, para ¿No? nada. No duele. A ver, es verdad que aquí en este tema de tratar paciente bruxista y ADM hay muchos profesionales y es verdad que hay muchas técnicas y sobre todo en estos momentos hay muchísimas técnicas. Cuando yo hice una primera formación hace pues, muchísimos años, casi 10 años de ATM, se hacía un trabajo casi todo dentro de la boca, manual. Me pareció un poco molesto para el paciente. Esto se ha ido desarrollando y con la evolución de la fisioterapia hemos entendido la globalidad de la patología. Entonces, yo trabajo siempre externamente, a través de, primero hago un trabajo cervical y de espalda, y si me da tiempo facial ya esa sesión, si no la siguiente. Pero todo es manual, o sea, no, manual o complementas con algún aparato. Tenemos que usar técnicas ya un poco más invasivas, porque hay cosas que ya llegan al tejido en profundidad. Entonces, yo trabajo mucho con radiofrecuencia, la verdad. Me gusta mucho Indiva, a mí personalmente. Trabajo con onda de choque radial. Y luego manualmente también. Y luego trabajo en algunos casos con neuromodulación no invasiva, que esto es algo también que está muy en auge en fisioterapia. Y para gente que desarrolla neuralgias del trigémino es brutal la evolución, indoloro para el paciente, claro, eso y es acortas el proceso terapéutico, porque para llegar al nervio, aparte de la parte farmacológica, los equipos de neuromodulación invasiva llegan a trabajar, neuromodulan el tejido nervioso, es brutal eso. Yo te cuento, ¿no?, que yo he tenido, o sea, a lo largo de mi carrera, he tenido algunos pacientes con problemas problemas del trigémino, y claro, es inviable hacerles, o sea, conseguir realizarles el tratamiento en esos pacientes. Y necesariamente hemos tenido que hacer derivaciones a la fisioterapeuta, al médico, para que también le complemente con alguna medicación para poder tratar, estabilizar ese problema, y es muy frecuente, cada vez es más frecuente. Dicen que a partir de la pandemia pues ha aumentado el índice de bruxismo, ha aumentado el índice de pacientes apretadores, y a día de hoy se ve mucho, y por eso es un tema súper importante. Noa, cuéntanos alguna anécdota que te haya ocurrido en tu clínica. Así divertida. Porque... algo... Bueno, la verdad es que el tema del bruxismo con los años ha derivado también en todo el tema estético, que cada vez tiene más auge, ¿no? Y es verdad que aunque al principio como todos trabajamos más con las manos, el acceso a la tecnología y al desarrollo de la fisioterapia ha hecho que tengamos equipos, y en muchos casos no podemos quitar la parte estética. Entonces me ha pasado como a una señora de estar trabajando toda esa parte terapéutica, pero de repente desaparecer la papada o el óvalo facial súper definido. O sea, que eso no era el objetivo, pero al final se consiguió. Entonces, de plantearse, es que no sé si que tienen un poco de recelo en empezar. Entonces, cuando ven en una sesión dicen, mira, voy a coger un bono de 6. Entonces, bueno, eso, así que recuerde, pues tiene su punto bonito también, que dices, bueno, encima te voy a embellecer también, vamos a hacer un poco ese trabajo. Y es lo que a nosotros nos pasa, por ejemplo, en pacientes bruxistas. Ya sabes que cuando uno pierde tienes desgaste de los dientes, pierdes todas las cúspides, pierdes la forma de los dientes originales. ¿Qué pasa? Pierdes la dimensión vertical, y eso envejece. Tienes una sonrisa, un perfil de una persona a lo mejor 15 años más, ¿sabes? Y cuando hacemos rehabilitaciones es increíble, porque al devolverle la dimensión vertical a nuestros pacientes, le quitas esos 15 años que se ha echado de más. Entonces, es increíble, es maravilloso, ¿verdad? Estos tratamientos, y en tu campo, pues yo me imagino que también suele ocurrir lo mismo. Claro, es que al final, pues la semana pasada vino una chica, o la anterior, es que estos últimos 15 días, pues verano debe ser la vuelta de las vacaciones, todo el mundo está histérico. Y tenía muy desarrollado toda esta zona a nivel muscular excesivamente, bastante, ¿no? Entonces, ya venía pues por el dolor. Pero es verdad que hemos dado un trabajo de estética también, porque le ha cambiado el rostro muchísimo. No es la misma persona que hace 3 años. Entonces, ya solo cuando te baja el dolor, la expresión de la musculatura relajada te hace estar mejor, más guapo. Entonces, es un poco todo. Claro, relajas la cara, embelleces, y eso al mismo tiempo es un biofeedback que te vas sintiendo mejor y te mejora un poco todo, ¿no? ¿Qué opinas del Botox para tratar el bruxismo? Yo creo que es una buena opción. Para mí, creo que por protocolo empezaría siempre con fisioterapia con o sin farmacología, odontología.
esperaría a que ese tejido se recupere, porque se recupera, se flexibilice, ver cómo se neuromodula un poco esa mordida. Sí. Y si queda algo, si es demasiado, si bruxa demasiado, en Pues último caso podemos sí, complementar, sí, ¿no? Fantástico. Ok. ¿Qué pasa? Como Que, último recurso. a ver, a lo mejor en algún caso depende de la gravedad, pues hay que ponerlo ya. Pero es verdad que yo, por experiencia, va muy bien, pero creo que darle tiempo a que el tejido un poco se relaje, aún potencia más el efecto de ese Totalmente. botox, ¿no? Porque además con botox luego nosotros no podemos aplicar la radiofrecuencia ni otras cosas. Entonces es mejor preparar el tejido, ponerlo, Exactamente. porque también se pinchan otras zonas. Entonces que ese tejido lo recoja bien. Exacto. Y es más efectivo. Es lo que yo Así es pienso. que les recuerdo, pacientes que tienen problemas de ATM, pacientes que tienen problemas de la articulación, primero tenemos que tratar la parte con el fisioterapeuta, después pasar a la parte dental y luego como complemento a lo mejor con la parte estética, ¿no? O Sí, sea, claro. porque al final todo va sumando, pero hay que hacerlo correctamente, porque es lo mismo que ocurre muchas veces. Te cuento que cuando hablamos, por ejemplo, de hacer un diseño de sonrisa, los pacientes se ponen primero labios y luego dientes, entonces no se puede trabajar, claro, porque ya no tienes una referencia. Claro. Entonces siempre se les recomienda primero dientes y Empezar por las después, cosas. ¿sabes? Y después labios. Claro. Pero bueno, en fin. Bueno, te cuento que nosotros los dentistas, ¿vale? Acudimos muchísimo a los fisioterapeutas porque ya sabes, la posición, la postura, sí. el cuello, la espalda. Horrible. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos podrías recomendar a los dentistas? Bueno, soléis tener bastante control postural, porque son muchos años de recorrido y ya tenéis callo. Bueno, yo creo que el deporte, que yo creo que tú lo integras mucho en tu vida, el deporte sí o sí, un poco para regular el nivel de estrés, flexibilizar y estirar. Y luego, aquí un poco, como pasa en tu profesión, ir al fisioterapeuta de vez en cuando no es necesario ir con un dolor. Porque realmente el tejido tiene su propia vida. Flexibilizas con muchas cosas. Incluso te diría que rejuveneces esa fibra con tratamientos. Con lo cual estamos reparando nuestro cuerpo que va, no podemos obviar el envejecimiento en todo el mundo. Entonces lo estamos previniendo a ese nivel corporal, la postura. No, es que es necesario. No tiene por qué ser los habitual. dentistas, yo creo que todos ya, tenemos, es como una necesidad. Sí. De la misma forma que hacer deporte, tal. Ir al fisioterapeuta es necesario para que tú te puedas sentir bien, masajes, tal, eso siempre viene bien porque echamos muchas horas aquí, la postura, la posición, imagínate, pasarte 4 horas haciendo un tratamiento, Agachado, eso quieras o no, aunque tengas una buena postura, al final pues siempre pasa factura. Sí. Bueno, también les recuerdo, yo lo que suelo hacer, ¿vale? Les voy a contar lo que yo intento hacer, me encanta, ya saben, el deporte. Yo creo que funciona mucho, ¿vale? Porque yo soy bruxista también, utilizo mi férula, utilizo incluso férulas de noche, utilizo férulas de día. Bueno, yo creo que le pasa a la mayoría de la gente, pero me gusta hacer sobre todo yoga, pilates, que eso te ayuda muchísimo a mantener también el equilibrio. Y una ducha de agua calientita por la noche y escuchar una buena música, yo creo que con eso duermes como un bebé. Claro, es que y más relajado. Sí, cada uno tiene luego sus técnicas, ¿no? Todo lo que module nuestro organismo y lo lleve a estar más relajados, cada uno puede tener sus tics o sus cosas, es muy personal. Es verdad que yo en consulta, cuando tengo al paciente delante y veo cómo es, le recomiendo más personal, adaptado un poco a su vida. Porque aquí es verdad que las recomendaciones valen para todos, pero hay que llevarlas a la vida real. Exactamente. Y aquí hay casos y vidas de todo tipo. Entonces, eso sí que ahí me paro mucho, personalizarlo, porque hay para todos, y muchas opciones. De verdad, se puede hacer, se puede llegar a todo el mundo. Tú entonces recomiendas el deporte, ¿verdad? Sí, recomiendo el deporte, pero en general. A todo. Sí, ¿La alimentación? Sí, me parece muy importante. Los pacientes bruxistas, por ejemplo, yo les digo, evita a lo mejor masticar gomas de mascar, ¿sabes? O alimentos duros, que tampoco eso te viene bien. Sí, yo lo que pasa es que creo que quizás a veces, mi opinión personal por mis pacientes, demasiada información hace que a veces la gente no sepa qué equilibrar en esta parte. Entonces, la alimentación me parece muy importante, eso que has dicho, súper importante, pero yo le diría que no se desprendan del odontólogo y del fisio a lo largo del año. Quiero decir, no tienes por qué ir, porque hay gente que no entiende, no es decir todos los meses, pero no puedes estar en un cuerpo que empieza a envejecer a partir de una edad, no ir en 5 años, ¿no? Por favor. Claro, no, eso Ni es en inviable. un año, es porque como al dentista. a estar mal. Les pregunto, ¿cuándo fue
tu última revisión? Pues hace como 3 o 4 años. ¿Qué? ¿Cómo que Claro. hace 4? Pero ¿por qué? No, Porque- eso es inviable. Cada 6 meses, una vez al año, como mínimo. Al menos en mi campo. Claro. ¿En tu campo? Pues hay de todo, pero es verdad que la gente viene, bueno, llevo un mes mal, pero de momento no, llevo un mes que me duele, pero a veces no necesito. Cuando esté peor voy. Y yo, no, ven ahora, ven ahora, por favor. Claro. Porque es verdad que Es quizás... que tratar a un paciente que está ya en Muy una mal. fase muy Sí. crítica, o sea, yo creo que debe ser más complicado. Sí, yo creo que nos pasa a todos el concepto de sociedad del bienestar en la que vivimos, que somos muy afortunados. La gente tiene que integrar, y esto es el bienestar, el mantenimiento de por vida. O sea, yo creo que a veces la gente piensa, es que invierto un dinero una vez y ya está. No, es que No, tú te compras claro. un coche, inviertes un dinero y ese coche va al taller a veces. Es que Sí. tu cuerpo es lo más importante. Exacto, Y tu cuerpo es tu mente y totalmente. es todo. Entonces, ir al fisio a veces, de verdad, es mucho menos costoso que ir cuando no puedes más. Cuando no puedes y Claro, al final, y- o sea, hacerte un tratamiento mal, Claro. o sea, hacerte un tratamiento cuando estás muy agobiado, porque ya va sumando todo, ya no solamente es el Claro. dolor, sino van sumando otros factores, yo creo que debe ser mucho más complejo. Yo creo que el paciente bruxista es especialmente complejo para él la situación, porque todo lo que se acerca a la cara se siente más, no se incomoda más, y es el paciente que peor gestiona. Es más fácil que un paciente venga con una cirugía de rodilla, le mandes ejercicios y lo mantengan en el gimnasio, que tú le digas al paciente, mira, te mando estas 4 cosas si quieres, opcionalmente para que tú te relajes en casa, o ponte calor a veces a nivel de facial, pero le dices, pero escríbeme, que eso es un trabajo que lleva mucho esfuerzo. Escríbeme dentro de 15 días o en un mes para hacerte el seguimiento. Ah, no, pues que no escriben. Están ya bien. 4 meses Ya- después y les luego digo, ya- ¿qué tal? Bueno, hago todo eso, pero claro, ahora vuelvo a estar. Y yo digo, vamos a ver, si uno entrena 3 veces a la semana, 2, Claro. lo que sea, ¿qué pasa con tu cara? ¿Qué tienes que ir al fisio? O sea, tienes que ir al fisio. Entonces, no, eso no se entiende todavía. Esto es como... Ya, no. pero eso pasa en todos, Sí, en todos los pero me campos. da rabia, porque hay pacientes que Claro, estarían mucho mejor. estarían todo el año sin dolor, yendo al fisio 5 veces al Exacto. año. Bueno, también tienes que, a veces, yo también les entiendo porque tienes un ritmo de De vida vida que no paras. muy, muy complicado, estás Sí. todo el día tal, y bueno, cuando estás bien, tú lo has Estás dicho, bien, estás no bien y vas. dices, no, ya voy ver, luego, exacto. voy postergando, pero luego al final es peor, ¿vale? Sí, pero al final bueno, es peor. pero vamos cambiando en eso. Noa, cuéntanos un poquito, o bueno, dinos un poquito algún consejo que nos puedas dar, algún ejercicio, algún tal, por ejemplo, cuando tienes mucho dolor a nivel de la articulación, que tengamos o lo podamos hacer en casa. Vale, la verdad es que sí que hay bueno, unas cuantas cosas que se pueden hacer. Yo siempre digo que, porque hay gente que bruxa durante el día también. También, Vale, entonces ahí sí que les digo, totalmente. poner una alarma y durante 3 veces al día que suene, sé consciente de lo que estás haciendo con la Mira, yo en mandíbula. el día, cuando bruxo, ya te digo, soy bruxista, yo hago un ejercicio que me funciona muchísimo. A veces cuando me ven las higienistas, me ven así con una cara de ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Apoyo la lengua, lo pongo a nivel del borde de la parte posterior de los incisivos y aprieto y luego bajo un poquito la mandíbula. Así. Claro, dejas Entonces dejo automáticamente. automáticamente, o Claro, sea, lo si desbloqueas. lo desbloqueo. Entonces eso me relaja un poco, ¿vale? Pero es raro, me ven cuando me ven haciendo esto, ¿ah? Me ven como, Claro. ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Pero el- bueno, te ayuda. Ser consciente de lo que haces desactiva. Y nuestro Totalmente, cerebro tiene un ¿verdad? sistema como lo de coger hábitos, que si estás por lo menos unos 20 días más o menos siendo consciente que haces durante el día, lo bajas. Entonces de Exacto. noche va a haber menos bruxismo. Va a haber menos bruxismo. Entonces yo que aconsejo, bueno, esto lo dicen todos los especialistas de cualquier profesión sanitaria, los estímulos lumínicos de noche, bajarlos un poco, intentar ir lo más light a dormir, no en plan con las histerias de todo el día. Relajado. Es ¿Ves que la imposible. música ayuda? Sí, claro. Relaja, Leer, totalmente. Hablar con una amistad. Y luego es verdad que en casos en que uno esté un poquillo mal, esto es de la abuela, como digo yo, pero el calor genera, calor, relaja el calor músculo. Yo, a veces, la gente suele tener mucho en casa, que es lo que más tiene la gente, Claro. las típicas semillas de microondas, que bueno, no es muy elegante, pero bueno, en último caso, si realmente estás muy agudo y necesitas el calor, siempre va a relajar. Claro. Luego hay técnicas de masaje muy simples que, bueno, son muy sencillas, pero el automasaje personal, círculos en la musculatura del pecho, hacia el pectoral, automasaje, pues hacer unas cuantas pesas con cierta presión, subir hasta el final del cuello, a nivel de maseteros, círculos, temporal, cosas muy sencillas, Claro, que te realmente ayuden. que si realmente lo haces ese día unas 5 o 10 pasadas, te vas a dormir de otra manera, porque ese estímulo neuromodula también. Entonces, eso siempre
funciona, eso siempre funciona. Pero no podemos quitar todo lo demás, ¿eh? Claro, Eso no, ya- desde luego. Son tips a lo mejor que hay que hacerlo en casa, tal, pero lo más importante es acudir a un especialista, que ellos sí van a saber cómo solucionar el problema del bruxismo. Sí. Noa, ¿tú padeces de bruxismo? Bueno, que yo sepa, no, pero es verdad que cuando pues hago una semana de más estrés por trabajo Bueno, o yo creo que algo en alguna todos. temporada, a lo mejor Sí, todos, ¿no? es verdad que soy capaz de percibir al día siguiente algo de tensión, pero no tengo, bueno, no me considero una paciente bruxista, afortunadamente para mí. Pero sí que voy al fisio, sí que voy a odontóloga, sí que acudo y me cuido. Yo siempre intento, lo que recomiendo a los pacientes es hacerlo yo, porque Así es es. la primera prueba es en mí misma, para poder transmitir que funciona. Entonces yo lo Claro. pruebo todo siempre. La Yo verdad creo es que también es importante, no hablando de esto, sentirse bien con uno mismo. Sí, Y ahí tiene que ver, y ahí es el campo de nuestro trabajo, que nosotros nos dedicamos a la parte de la estética. Sí. Entonces, cuando el paciente ha acudido al fisioterapeuta, cuando el paciente ha conseguido ya una rehabilitación, Sí. luego a lo mejor darle ese brillo, esa luminosidad a la sonrisa, yo creo que eso te sube un Sí, poco siempre, más siempre. y bueno, te vas a sentir muchísimo mejor. Sí, ¿verdad? yo creo que es muy importante, creo que muchas veces en la sociedad se da el tópico de belleza y superficialidad, pero no. O sea, yo siempre, cuando empecé a trabajar, siempre dije que me tiene que basar de fisioterapia y de belleza, y la gente no entendía el concepto. Pero es que la salud siempre va Relacionado. con la belleza, porque te encuentras mejor a nivel emocional y físico, es que está todo relacionado. Entonces, la sonrisa, hombre, cuando sonríes, estás, o sea, a nivel corporal, la sonrisa eleva. Eleva, te Igual que la sube postura mucho. corporal te eleva. Cuando una persona es tímida, pues entonces la persona va a seguir siendo tímida, vale, no pasa nada, conozco como es, pero modifícale un poco la postura para que lo lleve mejor. Exacto. Hazle sonreír porque a lo mejor ni se ha planteado que puede estar mejor. Y a lo mejor ese autoconfianza que viene desde muchas vías va a nutrir todo eso. Sí, Entonces va a sumar. sí, es naturalidad. Exacto. Y para mí es salud. Y creo que está al alcance de todo el mundo, pero a veces en ese círculo no vemos más allá. Por eso otras personas tienen que hacernos ver, ¿no? Los Claro. sanitarios en todas sus esferas. Sí, es lo que digo, siempre acudir a especialistas que se dedican a esto, Sí. seguir el consejo, porque ellos en realidad han estudiado mucho tiempo, lo que es lo que te pasa, Claro. te estás formando constantemente, o sea, vas a los congresos de última generación, de Sí. tal. Entonces, ¿para qué? Para poderles brindar lo mejor Sí. a nuestros pacientes. Sí, ¿Verdad, Noa? Sí, exacto. O sea, Muchísimas gracias, Noa. Ha sido A un ti. placer. He estado súper a gusto contigo y sobre todo también. aprendiendo de expertos, especialistas, como tú que eres experta en fisioterapia. Hemos Muchas aprendido gracias. muchísimo hoy con el tema del bruxismo que cada vez afecta a mucha gente. Les recuerdo que afecta a 7 de cada 10 personas. Eso es una barbaridad, ¿verdad, Noa? sí, es mucha población. Muchísima población. Mucha vida con esto. Y estamos aquí Para uniéndonos, ayudar, para tanto ayudar. la parte de fisioterapia, los dentistas, los psicólogos, que también exacto, hablábamos hace muy un momento, importante, es muy importante muy porque import- todo, no sé si te ha pasado, ¿no? Que a mí me pasa que detrás de todo Sí, ese problema hay un de trasfondo. bruxismo hay un trasfondo y Siempre. siempre suele Encajar muy bien. encajar el problema Sí, emocional, ¿verdad? muchísimo, O sí. sea, Es muy importante. coincidimos en eso, entonces yo creo que tenemos que con la parte de fisioterapia, odontología y psicología poder ayudar a esa gente que tiene este problema del bruxismo. No, ¿a dónde te encontramos? Bueno, pues yo tengo la clínica en Ferrol, en La Coruña, y bueno, no fisioterapia especializada. Tenéis mi Instagram por si queréis preguntarme alguna cosa sobre este tipo de cuestiones o otras relacionadas con el dolor y la fisioterapia en general. Así que estoy encantada de recibiros. Así es que nada, nos despedimos. No me quiero despedir sin antes recordarles que podéis seguirnos a través de nuestro canal de YouTube para poder disfrutar de todo el contenido y se vienen muchísimas más cosas, nuevos invitados, nuevas cosas, nuevos temas. Así es que aquí hay para hablar Siempre, muchísimo, muchísimo. muchísimo. Muy Sí. bien, hasta luego. Hasta luego.